falta unas poquitas imágenes más y ya termino. Entonces, vamos a ver las fases de la transformación o de la formación del tapón hemostático. Empezamos por acá. Acá tienen un vaso sano. El vaso sano tiene un endotelio sano. Mientras el endotelio está sano, estas células endoteliales, que son células endocrinas, liberan óxido nítrico y liberan prostaciclina, que es prostaglandina I2. El óxido nítrico produce vasodilatación, los vasos van a estar vasodilatados. Y la prostaciclina estimula también la vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, inhibe a las plaquetas para que se agreguen. Entonces la sangre está fluida y los vasos están dilatados. Esto ocurre cuando los vasos están sanos. Ahora, cuando se produce una hemorragia, una solución de continuidad, comienza lo que se llama hemostasia primaria, con primero una fase vascular en la cual en pocos segundos iniciales, por espasmo miogénico, se produce vasoconstricción. Y eso puede llegar a mantenerse por ese espasmo miogénico hasta 3 horas. Primero hay un espasmo neurogénico, pocos segundos, después miogénico, que puede mantenerse la vasoconstricción hasta por 3 horas. Esas células endoteliales que antes estaban unidas sin problemas en un vaso sano, ahora se encuentran separadas. Entonces dejan de liberar óxido nítrico, dejan de liberar prostaciclina y van a liberar otra cosa. Van a liberar tromboxano A2. El tromboxano estimula la vasoconstricción. Pero esta vasoconstricción va a estar estimulada también por otros factores. Por ejemplo, el fibrinopatído B, que se libera de los monómeros de fibrinógeno, el B también estimula la vasoconstricción. La serotonina de las plaquetas también estimula la vasoconstricción. Y la bradiquinina de los tejidos también estimula la vasoconstricción. Es decir, se produce una vasoconstricción, ¿sí?, producto de la separación de las células endoteliales. El tromboxano A2, además de producir vasoconstricción, estimula la agregación plaquetaria. Las plaquetas se empiezan a juntar y liberan serotonina. ¿Va bien? Luego de esta fase vascular, va a venir una fase que se llama hematógena. Fíjense que en el tejido conectivo, por fuera de los vasos, quedan expuestas las fibras de colágeno y fibras elásticas. Quedan expuestas. Y esas fibras elásticas y fibras de colágeno van a estar atraídas por las plaquetas. Las plaquetas en su superficie de membrana tienen unas glucoproteínas que se llaman GP. La GP de tipo 1A y 2 se unen a las fibras colágenas. Y la GP de tipo 1B se unen a las elásticas. GP 1A y 2 a las fibras colágenas, las de 1B a las fibras elásticas. Las plaquetas empiezan a unirse entonces a las fibras colágenas y elásticas. Continuamos y empieza la fase de la hemostasia secundaria o coagulación. Las plaquetas empiezan a unirse entre sí, ¿sí?, a través de sus membranas, con glucoproteínas con GP de tipo 3 y 2B. Se unen entre sí. Y al unirse entre sí dejan canales entre los cuales va a haber todavía contacto entre el líquido intersticial y el plasma. Y a esto se le va a llamar tapón plaquetario reversible. Hay contacto entre el líquido intersticial y el plasma. Rápidamente, esas plaquetas se van a empezar a fusionar entre sí. Las plaquetas que tenían forma de
empiezan a volverse espinosas. Y no solamente se vuelven espinosas, sino que se fusionan sus citoplasmas, formando una masa plaquetaria gigante, como si las mezclaran, formando una gran masa de plastilina. Y esa masa se va a llamar metamorfosis viscosa. Metamorfosis viscosa. ¿Sí? Cuando se forma esa metamorfosis viscosa, empiezan a intervenir los factores de la coagulación plaquetarios y del plasma y se empieza a formar fibrina alrededor. Esa fibrina va a envolver a las plaquetas de la metamorfosis viscosa y va a envolver a glóbulos rojos y glóbulos blancos, formando un tapón plaquetario que se llama irreversible o eficiente. Se pasa entonces de un tapón plaquetario reversible a un tapón plaquetario irreversible o tapón plaquetario eficiente, en el cual ya no va a haber más contacto entre el líquido intersticial y el plasma. Esa unión, esa fusión entre las plaquetas se producen por calcio y uniones de ADP. ¿Van bien? ¿Hasta acá? Luego entonces se van a formar estas mallas de fibrina que van a envolver a la metamorfosis viscosa plaquetaria o celeste glóbulos rojos y glóbulos blancos, formando el tapón hemostático eficiente o coágulo, el coágulo, que también se llama tapón hemostático eficiente. Entonces acá tienen el tapón plaquetario reversible, tapón plaquetario irreversible y el tapón hemostático o tapón eficiente o coágulo, de acuerdo a los diferentes libros. Y una vez que se forma el coágulo, esto es el tapón. Es lo mismo que poner un tapón en una manguera, cuando se rompe y para que no salga más agua, un corcho. Ahora, ese tapón hemostático luego va a empezar a degradarse por el fenómeno de fibrinolisis, como vimos, hasta la restitución ad integrum del vaso. Y acá tenemos el ciclo del vaso. ¿Entendieron? Sí. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Tienen que saber entonces cómo intervienen los factores de la coagulación del plasma, vía extrínseca y vía intrínseca, y cómo intervienen las plaquetas, formando el tapón plaquetario reversible, irreversible y el coágulo. Y luego se produce la retracción del coágulo por unos fenómenos que tienen las plaquetas que, como la actina y miosina se van uniendo por una proteína que se llama cromotemina, se acercan a los labios de las células endoteliales.